Muy bien, tenemos en pantalla la semana número 1, tenemos el tema que se va a desarrollar en esta sesión, corresponde a la SUNAT. Muy buenos días con cada uno de ustedes, nuevamente con segundo y secundaria. Tenemos en pantalla para el desarrollo de este tema lo siguiente. ¿Qué cosa es, profesor Luis? A ver, imaginemos que papá, mamá, tío, tía o usted en un futuro no muy lejano desee, por ejemplo, comprar un vehículo. Si usted desea comprar un auto, una combi, un micro, un triciclo, una bicicleta, eso se convierte en un bien. ¿Un bien de qué tipo? Un bien mueble, porque usted lo puede trasladar de un lugar a otro, ¿no? Entonces usted se va a acercar a una tienda o a un establecimiento para comprar ese bien, ¿no? Usted de repente tiene un dinero ahorrado, su papá, su mamá, su tío, su tía, su abuelo, su abuela, su padrino, su madrina, tienen un dinero ahorrado. Y a partir de ese ahorro, desean adquirir un bien de tipo mueble. ¿Por qué se le llama bien de tipo mueble? Porque se puede trasladar de un lugar a otro, ¿no? Entonces usted se va a acercar a un establecimiento y va a comprar este bien mueble, ¿no? Imaginemos ese caso, ¿no? Sea un auto deportivo, sea una combi, sea un micro, sea de repente por ahí una bicicleta, ¿no? Ahí está. Entonces, imaginemos esa situación. Luego, imaginemos la situación también de que usted va a ir al odontólogo porque se encuentra mal de salud de los dientes, de repente tiene caries, profesor, he comido algo y me empezó a doler la muela, profesor Luis, entonces me voy al odontólogo, ¿no? O también llamado dentista, me voy a ese centro, ¿no? Entonces, profesor, voy a buscar a ese personal calificado, a ese especialista de la salud, para que me atienda y me calme el dolor de muelita, profe, ¿no? Ahí está. Luego, imaginemos también otro caso u otra situación. Imaginemos la situación o caso en la que usted, de repente, su tío, su tía, su abuelo, su abuela, es un próspero empresario que se dedica a la construcción y venta de inmuebles. No dice muebles, sino inmuebles, es decir, casas, departamentos u propiedades, ¿no? De repente tiene un abuelo, un tío, un padrino, una madrina que se dedica a ese rubro. ¿Qué tienen en común los tres casos, profesor Luis? Bueno, tienen en común que, sea quien sea la persona que se va a dedicar a vender un bien o a prestar el servicio de odontología o a vender un inmueble, sea quien sea la persona, ¿no? Persona natural o una persona jurídica o una empresa, y sea quien sea el comprador, sea usted el que va a comprar el bien, sea usted el que va a solicitar el servicio de un odontólogo, sea usted el que va a comprar la casa, están afectados, ¿no? Están obligados por ley a pagar un impuesto. Y no solamente en estas situaciones, sino también imaginemos que tengamos amigos, familiares o conocidos que están acostumbrados de repente a, en una reunión como la que viene, Año Nuevo, que viene, imaginemos que existan personas, familiares, están acostumbrados a celebrar esa reunión con licores, ¿no? Tal como aparece en la pantalla. Con licores y también ahí utilizan de repente cigarros para amenizar la reunión. Profesor, cuando se produce esa situación, también se van a ver afectados por el cobro o el pago de un impuesto, ¿no? Entonces, profesor, tenemos otro caso también acá, que los licores y cigarrillos, ¿no? Profesor, también se ven afectados al pago de impuestos. Entonces, eso de ahí nos lleva a una reflexión, profesor. En ambos casos, o en todos los casos mencionados y que aparecen en pantalla, aparece una institución que es lo que vamos a conocer el día de hoy. La institución es la SUNAT. La SUNAT es una institución, un organismo peruano, obviamente, creado con el fin, con el objetivo, ¿no? Con, en realidad, profesor, de recaudar impuestos, recaudar tributos a partir de actividades que se desarrollan en nuestro país. Muchos peruanos o peruanas saben qué es la SUNAT,
pero muchos peruanos o peruanas no saben cómo funciona la SUNAT. Es más, de repente no saben qué significa la palabra SUNAT. De repente ignoran que cuando uno va a comprar un auto o una bicicleta, o de repente, profesor, una computadora, o de repente una refrigeradora, o de repente un televisor, se va a pagar un impuesto o un tributo, ¿no? De repente muchos ignoran que cuando uno va al dermatólogo, va al oftalmólogo, va de repente al odontólogo, va a un abogado, ¿no? Él también está obligado a pagar un tributo, un impuesto, ¿no? Que usted también lo va a pagar, incluye en el precio de la consulta. Muchos también ignoran que cuando uno vende un bien inmueble por primera vez, ¿no? Construye de repente un departamento y lo quiere vender, también está obligado a pagar un impuesto a la SUNAT, que no solamente lo paga quien vende, sino también lo paga quien compra, porque se suma al precio final. Y también cuando uno compra cualquier cerveza o cualquier licor o cualquier bebida, sea Cristal, Pilsen, Brahma, etc., o cualquier cigarrillo, también está afectado a pagar un impuesto. En todas esas situaciones de nuestra vida cotidiana y de la vida cotidiana de más de los 30 millones de peruanos, aparece la SUNAT, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Y para entender un poco el funcionamiento de la SUNAT, tenemos el título de esta sesión. ¿Qué es la SUNAT? Y ahí viene la primera pregunta, mano levantada. ¿Qué es la SUNAT, Estefano Castro Portal? Es un organismo técnico especializado del Perú, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Brisel Bajonero, ¿qué es la SUNAT? Tiene como finalidad, eh, tiene como finalidad primordial administrar los atributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios. Ya, muy bien. ¿Qué es la SUNAT Cuba Chávez? Un pago de impuestos para las personas que venden y compran. Un pago de impuestos. ¿Estás segura que eso es la SUNAT? ¿Un pago de impuestos? Como que por ahí, ¿ah? Recuerden, la pregunta es, ¿qué es la SUNAT? A ver, Lupita Paredes. Es una Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Ya, una superintendencia, muy bien, eso está mejor. Muy bien, una superintendencia, perfecto. ¿Y alguien más que es la SUNAT por ahí, manito levantada? Mario Ramos me escribe en el chat, es una institución pública descentralizada, claro, es una institución pública, una superintendencia, una institución pública, correcto, Ramos. ¿Qué más sería la SUNAT? Por ahí, ¿alguien más? ¿Qué es la SUNAT? Bueno, Castro, te escuchamos. Por eso es que también administra tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios y no tributarios. Ya se encarga de administrar tributos, perfecto, puede ser también. Muy bien. La pregunta está en pantalla, ¿no? ¿Qué es SUNAT? Es la pregunta. ¿No? Guíense de los ejemplos que puse al iniciar la sesión, en el aprendizaje significativo. ¿Por qué se llama aprendizaje significativo? Porque tiene que ver con tu realidad. Y en tu realidad, tu tío, abuelo, primo o papá de repente puede comprar un bien mueble, puede comprar un auto, puede comprar una computadora, puede comprar de repente, profesor, una refrigeradora, y en ese momento va a tener que abonar este impuesto. De repente tú tienes un papá, o de repente tienes un abuelo o un padrino que ejerce la profesión de odontólogo, de abogado, de dermatólogo, también se ve afectado al pago de impuestos. De repente tu familia se dedica a la construcción de bienes inmuebles, de departamentos, casas. La primera venta de un bien inmueble está afectado a un impuesto. Y el consumo de licores y cigarrillos también están afectados a impuestos. Cuando mencionamos la palabra impuesto, tributo, aparece la SUNAT.
Y tal como ustedes han respondido, y se puede ver en nuestra rúbrica de evaluación oral, han mencionado que es una institución, que es un organismo, que es una superintendencia, que se encarga de recaudar impuestos, etc, etc. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos definir a la SUNAT? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Alguna idea obviamente correcta, ¿no? De lo que es la SUNAT. O aproximada a la realidad, de repente por ahí. ¿Alguien? Bueno, mientras vas pensando, a ver, Vircel Bajonero, te escuchamos, levantaste la manito. Administra tributos internos y tributos aduaneros. Ya tiene que ver también con las aduanas, perfecto, ¿no? Entonces vamos a dejarlo por acá, nuestra participación oral, y nos vamos a ver lo siguiente. A ver, si el título de la clase es ¿qué es la SUNAT? ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Explicar el funcionamiento y organización de la SUNAT. Para explicar el funcionamiento y organización de la SUNAT, nos vamos a ir directamente, bueno, esto ya está analizado, nos vamos a ir acá. Y tenemos una primera pregunta, ¿qué es la SUNAT? Para entender qué es la SUNAT, tenemos acá una breve definición. Yo voy a pedir un voluntario. Lupita, a ver que levantaste la manito. Te escuchamos, Lupita, fuerte. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, Lupita. Entonces la palabra SUNAT significa superintendencia, ¿no? Superintendencia, SU. N, nacional, ¿no? Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Eso es lo que significa la palabra SUNAT, ¿ya? Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es el significado de SUNAT? La respuesta es Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Y ya desde el título tenemos una idea de lo que es una intendencia. Así es. Una superintendencia nacional, es decir, que le pertenece al Estado, es decir, que le pertenece a todos los peruanos, ¿no? De aduana, ¿qué es una aduana? Una aduana es un organismo que se encarga de ¿qué, profesor? De regular el ingreso y salida de mercancías a nuestro país, ¿ya? Muy bien, Lupita, con su lectura. Luria, ahí está. Entonces recuerden, una aduana es un organismo que se encarga de regular el ingreso y salida de mercaderías o mercancías de nuestro país. Y también la SUNAT se encarga de administrar los tributos. Ahora también Lupita ha leído que este organismo o superintendencia se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que se suele conocer bajo las siglas MEF, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, ¿ya? O sea que la SUNAT forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, encargado justamente a nivel nacional de todo lo ligado al tema económico. Si bien la SUNAT tiene sus propias normas, sus propias leyes, pero se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Y qué significa adscrito, profesor? Que ayuda, que colabora en el correcto desarrollo de la economía nacional, definitivamente. Porque para que el Estado pueda hacer obras, para que pueda hacer pagos, como por ejemplo, imagínate, ¿no? ¿Cómo se le paga a los policías? ¿Cómo se construyen pistas o avenidas? Aunque ya no se construyen mucho, ¿no? La mayoría de pistas o avenidas son hechas por empresas privadas. Pero en algunos sectores el Estado todavía se involucra, ¿no? El Estado, entonces, ¿cómo abona los diferentes salarios, sueldos a los trabajadores estatales, de los ministerios, de la policía, de las Fuerzas Armadas, del sector salud, a los docentes estatales, y etc, etc? Para hacer todo eso se necesita dinero, y ese dinero proviene de la recaudación que realiza la SUNAT. En pocas palabras, cuando uno realiza algunas actividades como la que hemos visto al inicio de la clase, profesor, actividades ligadas al comercio, aparece la SUNAT para recaudar un porcentaje, ¿no? De la venta de un bien mueble, puede ser un auto, hay un porcentaje que va a parar a la SUNAT. Del total que cobra un odontólogo, que cobra un abogado, hay un porcentaje que va a la SUNAT.
del total de la venta de este inmueble, de esta casa, hay un porcentaje que va a la SUNAT. Ahí está. De la venta de cigarrillos y licores, hay un porcentaje que va a la SUNAT. Ah, la profesor quiere decir que la SUNAT recauda dinero, claro que sí, pero no vamos a decir que recauda dinero, sino que recauda tributación. Profesor, ¿y es obligatorio? Por supuesto que es obligatorio. Todo lo que establece la ley tiene un carácter obligatorio. Y si una persona no cumple la ley, obviamente está presta a cometer un delito, definitivamente, que se denomina evasión tributaria o lo que usted está mencionando con respecto a la SUNAT, ¿no? Ya tenemos el concepto, tenemos un poco la idea al aprendizaje significativo. Vamos a ir por acá. Profesor, hablar de la SUNAT también es importante porque hay que entender cuándo apareció la SUNAT, ¿no? Recuerden que el Perú es una república desde que tiene la primera constitución política, y la primera constitución política se estableció en el año 1823. Desde ahí somos una república, pero la SUNAT no es que existió desde ahí, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo existió la SUNAT, profesor? Bueno, hay una ley de creación. La ley se denomina 2482/9. Y para conocer a profundidad esa ley, hay que ir a analizar la ley. Justamente acá yo tengo esa ley, ¿no? Ahí está la ley. ¿Ya? Para que tú lo puedas visualizar, lo voy a compartir también al grupo de WhatsApp. Ley número 2482/9. Es importante siempre ir a la ley para entenderla, comprenderla, analizarla, y para que tú también te puedas culturizar. Un voluntario para que nos lea este primer párrafo de la ley. Muy bien, te escuchamos. Cubas, vas a leer lo que yo voy a encerrar en un círculo, ¿ya? A ver, vas a leer desde acá hasta acá vas a leer. Hasta ahí. Te escuchamos. Artículo 1. Crearse la Superintendencia Nacional de Aduanas como institución pública, descentralizada del sector económica y finanzas, con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y autonomía funcional, económica, técnica, financiera y administrativa. La Superintendencia Nacional de Aduanas tendrá por finalidad administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar los aranceles y tributos del gobierno central que fije la legislación aduanera, tratados y convenios internacionales y demás normas que rigen la materia y otros tributos cuya recaudación se les encomienda, así como la represión de la defraudación de rentas de aduana y del contrabando, la evasión de tributos aduaneros y el tráfico ilícito de bienes. La Superintendencia Nacional de Aduanas, a partir de la vigencia de su ley general, asumirá íntegramente las funciones y atribuciones de la Dirección General de Aduanas, así como los recursos que se transmiten en la forma y plazos que señale dicha ley general. Contará por su presupuesto administrativo hasta con el 2% de lo que recaude para el Tesoro Público. Muy bien, Cubas. En el artículo 1, entonces, se da la creación oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas, ¿no? Conocida también como SUNAT, ¿ya? En el artículo 1. Hay algo que es interesante analizar, muy bien, Cuba Chávez, vamos por acá. Hay algo que es interesante analizar de esta superintendencia, de este organismo. Dice acá, Ley 2482/9. El presidente de la República, recuerda que las leyes en el Perú lo desarrollan, ¿quién es, profesor? El Congreso de la República. Entonces, el Congreso de la República se encargó de debatir, aprobar y desarrollar esta ley, y es función del presidente de la República rubricarla. ¿Qué es rubricarla? Firmarla para su posterior publicación en el diario El Peruano. Bueno, en el artículo 1 entonces se menciona la creación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, conocida como la SUNAT, pero en los demás artículos se habla sobre el mecanismo de creación, de aprobación de la SUNAT, ¿no? Se habla sobre esta incorporación y todo lo demás. Bueno, vamos a seguir analizando cada uno de los artículos para entender cómo funciona esta ley, profesor, y vamos a analizarlo desde acá. Vamos a ir por acá. A ver, el artículo 6. Vamos a analizar el artículo 6
para entender cuándo se creó la SUNAT, en qué época. Eso también es interesante, ¿no? ¿Qué presidente estaba? ¿No? A ver, vamos a ver por acá. Maricielo Ramos, lea desde el artículo 6 hasta el final. Artículo 6. La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Comuníquese al presidente de la República para su promulgación. Casa del Congreso, en Lima, a los 31 días del mes de mayo de 1988. Jorge Lozada Estamburi, presidente del Senado. Luis Alba Castro, presidente de la Cámara de Diputados. Judith de la Mata de Puente, senadora secretaria. Carlos de la Puente Chávez González, diputado secretario. Al señor presidente constitucional de la República. Por tanto, mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 7 días del mes de junio de 1988. Alan García Pérez, presidente constitucional de la República. César Robles Freire, ministro de Economía y Finanzas. Muy bien, Maricielo Ramos. Entonces, su compañera nos ha leído el artículo 6, ¿no? Entonces, esta ley no es tan extensa en artículos. Si tú te das cuenta, solo consta de 6 artículos la ley de creación de la SUNAT. 6 artículos. Primera pregunta. Entonces, podemos decir que para que una ley entre en vigencia, ¿cuál es el procedimiento o cuál es el paso? El paso final para que una ley entre en vigencia. Mano levantada por ahí. Brisel Bajonero, te escuchamos. ¿Tiene que aprobar primero el Congreso y después el presidente? Ya, falta algo más, Brisel, que algo que está en la lectura. ¿Cuál es el paso final para que la ley ya sea válida, para que la ley sea respetada y cumplida por todos los peruanos? A ver, en el chat me están... Peruano. Ah, muy bien, correcto. Ahora sí, eso está mejor. Muy bien, Bajonero. Tiene que publicarse en el diario oficial llamado El Peruano, pues. Solo de esa manera la ley tendrá validez, ¿no? A ver, dice, comunicarse al presidente, tiene que aprobar el Congreso y promulgarla, Cuba por el congresista y al final el presidente y el diario peruano. Ya, muy bien, pasa por tres lugares, ¿no? O instancias. El Congreso, el presidente y finalmente la promulgación en el diario El Peruano, ¿ya? Eso también es importante. Muy bien. Listo. Ahora, a partir de lo que han leído, la SUNAT se crea oficialmente durante el gobierno ¿de quién? ¿Qué presidente gobernaba el Perú durante su creación? Lupita Paredes, te escuchamos. Alan García Pérez. Claro, muy bien, Lupita. Alan García Pérez era el presidente del Perú en esa época. La pregunta es, ¿Alan García Pérez, primer gobierno, segundo gobierno? Mano levantada. Brisel Bajonero, te escuchamos. Primer gobierno. Claro, el primer gobierno, pues. Durante el primer gobierno de Alan García Pérez se da la creación de la SUNAT. Ahí está, ¿no? Muy bien, Shamila Medina Castro, ahí está, ¿no? Durante el primer gobierno de Alan... Profesor, ¿y por qué durante el primer gobierno de Alan García Pérez? Porque la situación económica no era tan buena en esos años para todos los peruanos, especialmente para el Estado, ¿ya? Entonces, cuando era presidente Alan García Pérez, se dio la creación de la SUNAT, especialmente en el año 1988, ¿no? En plena crisis. Puedes preguntarle a tus padres cómo eran esos años para el Perú económica, eran bastante complicados, ¿no? Bueno, pero no solamente hay una ley de creación, sino que también existe un decreto legislativo número 501 que nos establece los mecanismos, funciones y finalidad de la SUNAT. Y ese decreto legislativo también lo tenemos acá. Lo voy a compartir. Ahí está justamente decreto legislativo 501. ¿Ya? En este decreto legislativo se habla y se menciona el funcionamiento de la SUNAT, ¿no? Las funciones de la SUNAT. Por ejemplo, vamos a ver el artículo 5 de este decreto legislativo. ¿Ya? Recuerda, este decreto es
el 501, ¿ya? Y este decreto nos habla de las funciones de la SUNAT. Vamos a ver por acá, a ver, Cielo Gabriela, te escuchamos, artículo 5. Artículo 5. Son funciones de la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria SUNAT las siguientes. A. Administrar todos los tributos internos con excepción de los municipales. B. Recaudar todos los tributos internos con excepción de los municipales a través del Banco de la Nación, pudiendo éste suscribir convenios con otras entidades bancarias. C. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a efecto de combatir la evasión fiscal. D. Otorgar el aplazamiento y o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria de acuerdo con la ley. E. Ejercer los actos de coerción para el cobro de la deuda tributaria por medio del juzgado coactivo competente. F. Administrar los mecanismos de control tributario preventivo. G. Solicitar la adopción de medidas precautorias para cautelar la percepción de los tributos que administra y disponer la suspensión de las mismas cuando corresponde. H. Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las normas tributarias y participar en su elaboración. Muy bien, Cielo Gabriela, por el momento hay que dejarlo ahí. Como vemos, profesor, en este decreto legislativo se menciona cada una de las funciones que realiza la SUNAT, y todas esas funciones son importantes para el correcto funcionamiento de la economía nacional, ¿ya? Entonces, por eso es importante la profesión del contador, importante el establecimiento de libros contables, tanto para una empresa como para una persona que se dedica al comercio o a la prestación de algún servicio. Justamente acá tenemos nosotros algunas funciones, ¿no? Recuerda que existe una ley de creación y un decreto legislativo donde se establecen las funciones. Y acá tenemos, por ejemplo, alguna de ellas. Una de las funciones y la más importante es la de recaudar todos los tributos internos. Pero hay tributos que son recaudados por las municipalidades, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. La SUNAT recauda tributos internos, pero hay algunos que lo ve la municipalidad, como por ejemplo el impuesto predial, ¿ya? Ese es un tipo de tributo que lo ve la municipalidad de tu sector o de tu zona. Otra de las funciones que ha leído también su compañera es la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Si tú de repente pasas por algún local, en alguna avenida o calle, puedes notar que dice clausurado y sale ahí el sticker de SUNAT. Eso sucede cuando muchas veces este negocio o este servicio no ha cumplido con su obligación tributaria. Y en esa situación, la ley da la potestad de la SUNAT pueda cancelar, suspender, cerrar este servicio. Y también se encarga la SUNAT de otorgar un plazo o un fraccionamiento para que la empresa o la persona jurídica pueda hacer el pago de la deuda tributaria que debe. De repente debe una deuda tributaria de 15.000 soles. De repente ha habido meses que no ha pagado. Bueno, la SUNAT es el único ente autorizado para poder aplazar o fraccionar tu deuda tributaria. Para entender un poco el funcionamiento de la SUNAT y seguir colocando como ejemplo la realidad, vamos a ver algunos casos de la realidad. Lo primero que hay que entender es que existen impuestos. Y los impuestos son muchos en realidad en el Perú, muchísimos. Pero vamos a trabajar con algunos que son los más usuales en la vida cotidiana y que tú como alumno de segundo y secundaria de la institución educativa Jorge Basadre de Puente Piedra tienes que conocer. Por ejemplo, tenemos los impuestos directos. ¿Qué es un impuesto directo? Aquel que afecta, profesor, la fuente de riqueza. Ese es un impuesto directo. Todo aquel que afecta la fuente de riqueza, la propiedad o la renta. Por ejemplo, es un impuesto muy conocido, los llamados impuestos a la renta. Ahí está, ¿no? Un impuesto directo, entonces, son todos aquellos que afectan la fuente de riqueza, la propiedad o las rentas. ¿Qué es una fuente de riqueza? El trabajo, pues. El trabajo es una fuente de riqueza. Y los impuestos que afectan al trabajo, a la propiedad o a las rentas, se le denominan impuestos a la renta justamente. Y dentro del impuesto a la renta existen 5 categorías, ¿ya? Vamos a analizar. Categoría primera tiene que ver con el alquiler, ¿no? Cuando de repente, profesor, tenemos una propiedad y la estamos alquilando,
¿no? Estamos alquilando un departamento, estamos alquilando una máquina, estamos alquilando un auto, estamos alquilando una casa, nos vemos afectados del impuesto a la renta. Esto se le llama el impuesto de primera categoría. Luego también tenemos un impuesto de segunda que afecta a los intereses, ¿no? De repente, profesor, estamos ganando de repente, profesor, una regalía por alguna inversión que hemos hecho, estamos recibiendo una acción, un bono, también nos vemos afectados al impuesto de la renta, segunda categoría. Luego tenemos el impuesto de tercera categoría, que es el más usual y afecta a las ganancias. ¿Por qué, profesor? Imagínate que tu mamá se dedica a la venta de pollo, imagínate que tu mamá tenga un pequeño negocio, un taller o una tienda, está obligado a pagar el impuesto a la renta de tercera categoría, porque afecta sus ganancias. El impuesto a la cuarta categoría también es muy usual. Imagínate que tu mamá o papá sea profesor, como el profesor Luis, y de repente emita recibos por honorarios, o que tu mamá o papá sean psicólogos, sean médicos, sean de repente, profesor, algún profesional que ejerza alguna actividad, emite recibos por honorarios, está afectado al impuesto a la cuarta categoría. Y también tenemos el impuesto a la quinta categoría que afecta el sueldo o salario. Imagínate que tu mamá o tu papá trabajen para una empresa y tienen al fin de mes o en quincena un sueldo. Bueno, ese sueldo, ese salario, también está afectado al impuesto a la renta, en este caso de quinta categoría, ¿no? Entonces tenemos los impuestos a la renta que son también gravados por la SUNAT. Pero también tenemos otro tipo de impuestos que son llamados impuestos indirectos. Y estos son los que abundan, ¿ah? Porque son impuestos que gravan la compra que se realiza. El famoso y muy conocido IGB. Cuando tú compras un bien o un mueble, estás pagando el IGB. El IGB en el Perú es de 18%, ¿ya? 18%. 16% es lo que grava el IGB, pero a eso se le añade el 2% del impuesto a la promoción municipal. Total, 18%. ¿Cuánto estamos pagando el IGB? Cuando firmamos un contrato de construcción, ¿no? Para hacer un edificio, una casa. Cuando estamos vendiendo un bien, o cuando estamos vendiendo un bien mueble, por ejemplo, estamos vendiendo una computadora, un auto, profesor, un electrodoméstico, IGB. Cuando prestamos un servicio, yo de repente soy abogado, psicólogo, odontólogo. Cuando vendo un bien inmueble, una casa, un terreno. Profesor, cuando me dedico a importar bienes, traigo de repente del extranjero zapatillas, IGB. ¿Ya? ¿Cuándo no voy a pagar, profesor, IGB? Con productos perecibles, algunos productos que son alimentos, con transporte de carga, con transporte público y con los espectáculos declarados como culturales. Ahí no pago el IGB. Cuando tú compras algo, te dan esta factura o boleta, y acá dice IGB 18%, ¿no? Por ejemplo, esta señora ha comprado productos que suman un total de 980 soles. Pero a estos 980 hay que multiplicarle por el IGB, que es el 18%, ¿no? Por 0.18 y saldría 176, es lo que tiene que agregarle por el IGB. Total del valor, 1.156 soles. ¿Ya? Ese es uno de los impuestos que todos los peruanos constantemente estamos pagando. ¿Ya? Muy bien, acá nos vamos a quedar porque en cualquier momento está acabando la clase. Espero que sea atendido y no olviden